Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a grabaros la clase una de las clases que pretendía dar, pero lo dicho, voy a subir el material una vez por semana, mientras que los martes vamos a tener clases online. Recordad, las clases no son obligatorias, pero por supuesto no subo el contenido. Si queréis venir, creo que buena hora, a las 11 de la mañana no es algo descabellado. Así que si, por ejemplo, sí que venís todo el mundo a clase, pues a lo mejor podemos hablar y lo puedo subir, pero la idea es que no subir el contenido si no estáis todos. Pero sin embargo, el otro contenido de la semana sí que lo subo a YouTube y ahí podréis ver la clase, podéis darle pausa, etcétera, etcétera. Ahora mismo estaréis viendo, espero, la presentación que he creado para poder hablar del tema que nos ocupa. En este caso, por supuesto, tengo aquí también el libro para echar algún vistazo a alguna cosilla. En este caso, por supuesto, el tema 11, el neoclasicismo y el romanticismo. El punto que vamos a ver es el del orden y la frialdad de la pintura neoclásica. Este título que tiene tantas luces y tanto colorido, tanta purpurina, en realidad sería la pintura neoclásica, no el orden y la frialdad. Ya os adelantan un poquito con este nombre de qué va el asunto. Lo más importante, se lo comenté el otro día a Nerea y a Dainet, cuando hicimos la clase online el miércoles en relación a esto, y es que lo más importante es la metodología. Ya lo habréis visto en geografía, si habéis visto el vídeo que he subido esta mañana. Pero lo más importante, esta mañana no, quiero decir el miércoles, el jueves por la mañana, el vídeo que subí el jueves por la mañana, perdón. Y lo más importante con lo que yo quiero que os quedéis es con la metodología. En este círculo podéis ver cuál es el paso de la metodología, cómo tenemos que ir desde el punto yo alguien hasta retornar al mismo punto de origen, que somos nosotros o es otra persona, habiendo pasado por los diferentes estadios. Aquí el objetivo es yo o alguien en este caso necesita saber algo y para ello buscar unos materiales de apoyo. Esto sería como la primera fase, ¿no? La segunda fase será que exploraré y recolectaré y responderé a la pregunta. Es decir, responderé a la pregunta, en este caso sería me puede plantear una serie de preguntas, ¿no?, relacionadas con eso que tengo que saber. Por supuesto, voy a responder a esas preguntas que me van a suponer un problema, una frustración y me va a dar vergüenza porque en ocasiones no lo voy a hacer bien y voy a tener que aprenderlo. Y después valoraré lo que he aprendido y lo que no me queda claro para finalmente decidir cuál es el paso siguiente que tengo que dar. Ya sea no me he enterado que tengo que aprenderlo otra vez y entonces hay que empezar otra vez o tenemos que seguir desde el punto donde nos hemos quedado y así sucesivamente. Dicho esto es lo más importante para mí, que si algún día os acordáis de mí, por lo menos que haya sido por aprender este método que os sirve desde aprender la pintura del neoclasicismo hasta cómo hacer un pan de masa. Bueno, pues en este caso, vosotras, ya sabéis, necesitáis saber hacer algo. En este caso yo he dividido lo que tenéis que saber hacer en estos diferentes objetivos. Recordad que los objetivos tienen que ser siempre medibles y tienen que ser palpables. No nos sirve como objetivo, si hablamos de la pintura neoclásica, es decir, saber explicar la pintura neoclásica, pero vale, explicar la pintura neoclásica no es un objetivo, porque no es un objetivo medible, tiene que ser en concreto. Yo he dividido ese objetivo de saber explicar la pintura neoclásica en estos 5 objetivos. El primero es saber de dónde viene la pintura neoclásica, es decir, qué la precede y, por supuesto, qué influencias tiene. El segundo objetivo es enumerar las características pictóricas principales y decir cuál. Me voy a quitar los cascos porque no me hace falta. Enumerar las características pictóricas principales, luego decir cuál era el objetivo principal de la pintura y las dos últimas es saber qué temas trataba y decir los principales autores de la pintura neoclásica. En este caso no incluimos a Goya. Goya lo veremos el martes. Pero quiero que sepáis que estos son los objetivos que tenemos que cumplir. Dicho esto, ya tenemos los objetivos, vamos a hablar de material. Entonces, vamos a seleccionar el material que vamos a trabajar. En este caso, el libro de texto, el de Vicent Vives. Y esta página está muy bien
que me pide que lo corrija, pero porque no, está en castellano, está en inglés la palabra. Es Google Arts and Culture, que ahí podéis encontrar un montón de imágenes e incluso información, está en inglés, pero podéis encontrar mucha información referente a las obras. Y Wikipedia, lo que os comenté en geografía, Wikipedia está muy infravalorada. Wikipedia ya no es lo que era cuando yo empecé a estudiar en la universidad en 2007, que tenías que ver algún artículo en francés o en inglés. Ahora, en la mayoría de los casos, es una fuente bastante fiable, siempre y cuando que el contenido que te pongan esté citado con una fuente. No me vale que yo ponga un párrafo que se ha inventado alguien o que haya podido poner alguien si no está bien citado al fondo. Pero insisto, es una gran herramienta. Vale, como veis, en el círculo metodológico ya hemos avanzado en el primer cuarto y ahora tendríamos que hemos adentrado el punto de no retorno, que es el de selección de material. Ya sabemos que esto no podemos modificarlo, nos vamos a basar todo lo que aprendamos en estos materiales. Seguimos adelante. Porque bueno, os explico eso del punto de no retorno que no lo he explicado. Como veis, el círculo está dividido en cuatro cuartos y cada uno de esos cuartos tiene aquí una especie de flechita o de punta de flecha. Esos son los puntos de no retorno. Eso quiere decir que una vez sobrepasamos esto, no podemos volver atrás. Es decir, tenemos que cumplir esa parte bien a la hora de continuar adelante. Tenemos que saber que tenemos que revisar un montón de veces estas partes antes de poder dar el siguiente paso. Porque si no, al final, todo lo que estamos haciendo después no nos va a servir para nada. Imaginad, a la hora de seleccionar material, si no seleccionamos bien el material, luego, por mucho que exploremos y recolectemos, estaremos explorando y recolectando mal. Entonces, tenemos que seleccionar bien el material. Una vez pasemos este punto, no tenemos que volvernos locos pensando en el pasado. Ya está, eso ya está. Entonces, tenemos que centrarnos en esto y poner nuestra energía en esto. Bueno, poco a poco esto os familiarizaréis y os quedará claro. Vale, ya tenemos los materiales, vamos a explorar y a recolectar. El primer objetivo es saber de dónde viene la pintura neoclásica. Como sabéis, el precedente del neoclasicismo es el rococó, en concreto es el barroco, y el último periodo del barroco es el barroco decorativo, o también conocido como rococó, que se encargaba también de la decoración glacial. Es un arte que está vinculado a la aristocracia y es un arte muy recargado y que la burguesía, que va a ser la nueva clase social que va a promover el neoclasicismo y después el romanticismo, la burguesía va a tachar el rococó de un arte demasiado abigarrado, demasiado estético, que de hecho esta gente, al final los ilustrados van a ser los que le van a poner el nombre de barroco, como una manifestación artística muy recargada, irregular y de poco gusto. Recordar el término barroco cuando lo estuvimos viendo, que en este momento es cuando se va a poner el término barroco y no solamente se va a definir al arte del siglo XVII y el XVIII, sino que también se va a definir a cualquier tipo de arte que se separa de los cánones clásicos, o puede ser el gótico. Por lo tanto, ahora la burguesía es la nueva clase social que ha adquirido ya un poder todavía no, pero ha adquirido un papel muy, muy importante y ha cruzado también un punto de no retorno, a partir del cual, va a intentar reclamar sus derechos y que van a culminar para tener su paroxismo. Esa palabra es muy importante, buscarla en Google. Paroxismo. Va a tener su paroxismo o su punto más álgido, mejor dicho, en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, 1789, recordad. Vale, el objetivo de la pintura neoclásica es regresar a la pureza e ideal greco-romano. Es decir, lo de la pureza ideal se dice sobre todo entre comillas, ¿no? Como cuando se renueva un tipo de arte, recordad que hay dos opciones. O creas un arte desde la nada, cosa que es muy difícil o es imposible, siempre se crea desde algo. Y la otra opción es coger un arte que ya existía y utilizarlo. En este caso se cogió el arte greco-romano, primero por la pureza, es decir, por la sobriedad que tenía el arte romano, y el ideal griego, es decir, de belleza. Los autores más importantes en este caso van a ser Winkelmann y su obra Historia del arte de la antigüedad, y también Raphael Mengs, que es un pintor que tenéis aquí en el libro, que van a sentar las bases del neoclasicismo pictórico en pintura, sobre todo. Y también hay una institución muy, muy importante, que son las academias, que van a formular postulados estéticos a raíz de los descubrimientos arqueológicos, porque vaya, aquí es donde viene la clave, la pintura no ha sobrevivido,
si no ha sobrevivido la pintura normalmente de la época griega y romana, entonces ¿de dónde van a coger los modelos? Pues los modelos van a venir a partir de un acontecimiento muy importante, que van a ser los descubrimientos de Herculano y de Pompeya, o Hercolano, que se dice también. Básicamente estos descubrimientos hicieron que la antigüedad romana, greco-romana, se pusiera de moda. Es decir, no sé si habéis tenido la ocasión de visitar alguna vez Pompeya o Hercolano, pero son conjuntos arqueológicos, no sé si lo sabéis, que el Vesubio, en época romana, está de ya el Vesubio, que es un volcán que está justo al lado, y entierra estas ciudades bajo la ceniza del volcán. Entonces, a día de hoy, gracias a esa desgracia, valga un poco la repetición, se pudo lograr obtener un registro arqueológico de prácticamente un montón de... Se pudo obtener un montón de información acerca de cómo era la vida en Roma, la arquitectura, el arte, la decoración, incluso hasta cosas muy, muy curiosas, como ahora veréis. Y estos descubrimientos se hacen en el siglo XVIII, a principios o casi a mitad del siglo XVIII. Y en Pompeya se encuentran, como decía, relieves, pinturas, arquitectura, mosaicos y muchas otras cosas. Por ejemplo, un pan. Un pan. Esto es un pan, ahí donde lo veis. Es un pan que está cortado en diferentes segmentos y que también se le ataba una cuerda justo al medio para poder colgarlo de donde sea. Podrías llevarlo colgado en un cinturón o en la mula de Mario, que era un legionario, y siempre tenía el sello de la persona que lo hacía, o a la persona que iba destinada, normalmente. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que gracias a Pompeya y Herculano se encontraron un montón de registros y de información de cómo era la vida en la antigua Roma, y eso hizo pues, que se pusiera. Ya tenemos el primer objetivo. Segundo objetivo, enumeramos las características pictóricas más principales. A ver, esto lo tenéis en el libro, pero la perspectiva son tres. La perspectiva es totalmente lineal y los personajes están en plano único. ¿Esto por qué? Porque como dado que lo que más sobrevive son los relieves romanos, la mayor influencia que se tiene son los relieves. Entonces, dicho esto, el plano que podemos observar es un plano único. Ejemplo tenéis en las obras que están en la página 307, son las de Jean-Louis David de La muerte de Sócrates o La apoteosis de Homero. Son pinturas que tienen un solo plano y son, en cuanto a perspectiva, son muy, muy básicas. Luego el predominio, por supuesto, del dibujo frente al color y el uso de colores puros. Como podéis fijar, los saturados que están los colores y además la luz fría, no es una luz caliente o no una luz más cálida, sino es una luz totalmente fría y ética, ¿no? ¿Os acordáis cuando hablamos del pathos y del ethos? Pues esto es el ethos. ¿Cuál es el objetivo principal de la pintura? Pues el objetivo principal de la pintura es que la composición de toda la pintura debía expresar la nueva situación que estaba ocurriendo, que es toda esta situación de este caldo de cultivo que iba a acabar desembocando en 1789, ¿no? El mundo está cambiando, el absolutismo está de capa caída y la burguesía, que es la nueva clase social, demanda unos derechos que creen que les pertenecen porque creen que tienen voz en ese momento, ¿no? Y eso va a desembocar, por supuesto, en 1789, la Revolución Francesa. La pintura neoclásica lo que hace es justificar este proyecto. Por eso los temas que trata son temas clásicos, históricos y mitológicos. La pintura neoclásica está intentando construir su propio relato. Entonces, para contar su propio relato, contar qué son, necesita acudir a dónde, pues a las pruebas que hay. La antigüedad clásica, temas históricos y temas mitológicos. Ya hemos hablado de estos ejemplos, el juramento de los Horacios, la muerte de Silomero, la muerte de Sócrates. Aquí lo que se trata al final es buscar inspiración para lo que está ocurriendo en ese momento. Se necesitan nuevos modelos, nuevos héroes para inspirar a la gente que puede en algún momento tomar las riendas y decir, pues vamos a por ello, y que es lo que acabó ocurriendo al final. Y por último, esto se ha colado, ¿verdad? Y, por supuesto, los principales autores son Rafael Mengs, que ya hemos hablado con él, junto con Winkelmann, que son los autores de los que ponen los preceptos de la pintura. Tenemos a Ingres y no sé si se pronunciará así, no lo sé. Y luego tenemos al señor Jean-Louis David, que es el pintor más importante y el que os entraría en selectividad. Dicho esto, por supuesto, ya hemos avanzado, recordad, ya hemos explorado, o al menos esta es la información que yo he considerado más importante. Como veis, en la primera parte he ampliado un poco utilizando recursos online
Pero esta sería la idea, ¿no? Entonces ya hemos alcanzado 2 puntos de no retorno, ¿no? Hemos respondido a la pregunta, es decir, hemos explorado, hemos recolectado y ahora tenemos que cruzar un punto, entonces esto estaría mal. Perdón. Vale, entonces nos quedaría un punto. ¿Cuál es el origen de la pintura? Vale, estas son las preguntas que yo creo, basándome en lo que he buscado y en lo que más o menos he visto, que me servirían a mí para ponerme a prueba. Entonces, las preguntas son: ¿cuál es el origen de la pintura neoclásica? ¿Cuál es el origen de la pintura neoclásica? ¿A qué está repetida 2 veces? ¿Qué clase social es la protagonista? ¿Qué objetivo persigue? ¿Quiénes asientan la base del neoclasicismo pictórico? ¿Qué institución surgirá ahora como albacea del estilo? Albacea es la persona que representa, ¿no? A alguien, ¿no? En este caso sería una institución, que hemos dicho. ¿Qué acontecimiento fue crucial para el rescate del arte antiguo? ¿Qué características principales tiene la pintura neoclásica? Los objetivos, los temas, por qué esos temas, autores principales y cuál es el más emblemático. Ahora mismo tendríais las respuestas, algunas en la cabeza, porque tampoco lo sacamos de decir, pero aquí es donde viene el quid de la cuestión, que tenemos que ponernos a prueba, tenemos que esforzarnos, tenemos que entrar en esa cueva, en la cueva de las maravillas, que yo he puesto una foto de la cueva de las maravillas de Aladín, y ponernos a prueba y sentir esa vergüenza de decir, ay, pues no me la sé. Y entonces tenemos que ir anotando cuáles no nos sabemos para ir intentando hacer, verlas cada día o día sí o día no, y para no tener que trabajar todo de golpe, sino al final, insisto, es una carga de trabajo muy, muy grande. Y el resto que nos sepamos bien es ir repasándola pues primero a lo mejor cada 2 días, cada 5 días, etcétera, etcétera. Como esto es muy complicado de cuándo repasar y cuándo no, hay herramientas que lo hacen por nosotros, como es el caso de Quizlet o es el caso de Anki, a mí me gusta más el esquema de repetición de Anki, pero reconozco que para usarlo nosotros Quizlet es suficiente, porque es online y volcamos ahí, lo podemos compartir de manera muy rápida, mientras que Anki tenemos que coger el archivo, tenemos que pasárnoslo, etcétera, etcétera. Luego a la hora de editarlo no es una edición muy rápida, así que en el futuro podéis usar de manera personal Anki si queréis, pero yo os recomiendo Quizlet porque está muy bien, es gratis y lo podemos trabajar entre todos. Bueno, ya tenemos 2 puntos de no retorno y ahora tendremos que ponernos a prueba. Aquí habría que trabajar las fichas del juramento de los Horacios de David, la muerte de Marat, que podéis hacer las fichas. La podéis hacer en un documento de Word, como algunos habéis hecho, o en Excel, o en papel, lo que sea. Pero insisto, siempre con el esquema de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y así os ayudará mucho a la hora de trabajar. Y lo de ponte a prueba, esto es un enlace a Quizlet que tenéis aquí arriba, que por supuesto he puesto las preguntas. Y aquí en opciones, si veis a opciones, ay, espera, es que creo que no me va a dejar compartiros. A ver, debería compartiros. Voy a ver si me deja compartiros. Ahora, vale. Aquí, esto es el enlace, os llevará a esta página, la página de Quizlet, en la cual tenéis pues las diferentes preguntas y las respuestas, ¿no? Vale. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es irnos a... Primero deberíais copiaros o exportaros o copiaros este mazo, copiároslo si tenéis una cuenta, o si no, podéis utilizar este mismo. Lo que pasa es que, claro, el avance no será el vuestro, será el de todo el mundo. Entonces, mejor os lo copiáis, o lo personalizáis, o lo exportáis a vuestra cuenta y entonces desde ahí trabajáis, ¿no? Y luego le dais a aprender, y en aprender le dais a opciones, y aquí tenéis, pueden ser tipo de preguntas, fichas, es decir, que os pongo el término en un lado y luego tenéis que decir la definición. Podéis tener preguntas de opción múltiple o preguntas escritas. Yo lo de preguntas escritas, de momento, no lo recomiendo mucho, sobre todo porque la respuesta debe ser esquematizada, no debe de ser, la respuesta a estas preguntas no debe ser literal. Es una respuesta más o menos, una respuesta tiene que ser más o menos para que os enteréis, ¿no? Y para repasar, no tiene que ser literal lo que pone escrito. Por eso recomiendo al principio, cuando estéis empezando, que apliquéis preguntas de opción múltiple. Pero cuando ya más o menos os hayáis familiarizado
con el contenido, quitéis esto y os quedéis solo con fichas, cuando ya de verdad hayáis aprendido todo. Cuando hayáis aprendido, pues os quitáis esta y entonces repasáis solo con fichas. Esto es lo que de verdad os dará músculo. Entonces, lo que debéis responder es... aquí podéis responder el término, que es una de las caras, o la definición, que es otra de las caras. Yo recomiendo que defináis que respondáis con la definición, que es en un lado habéis puesto la pregunta y en otro la respuesta. Si ya alcanzáis el nivel pro, que ya os lo habéis aprendido muy bien y queréis mejorar y saberlo al dedillo, lo único que tenéis que hacer es poner que podéis hacer término y definición. Y entonces a veces os salta la respuesta y entonces vosotros tenéis que decir la pregunta. Esto es ya, vamos, opciones. Pero yo la configuración de momento la dejaría así. Cuando completéis, entonces quitaría esta y tiraría fichas solo. Tirar fichas, cosa más rara. Luego el audio desactivado y, por supuesto, empezamos de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Sí, realizar el modo de aprendizaje. Vale, ¿qué clase social es la protagonista? Vale, pues la protagonista de esta clase social es la burguesía, como nueva clase social que promueve el neoclasicismo y romanticismo. Bien, perfecto. ¿Cuál es el origen de la pintura neoclásica? El origen, habíamos dicho, que es el desencanto que tenían la mentalidad ilustrada o los ilustrados con el arte barroco, el rococó. Y, bueno, y la renovación del arte, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué temas trataba y qué ejemplos conoce? Los temas habíamos dicho que eran los clásicos, los históricos y los mitológicos. Y bueno, los ejemplos están aquí, ¿vale? Pues perfecto, ya lo tenemos. ¿Veis cómo es muy fácil, no? Si es muy fácil significa que no vais a aprender mucho. Pero bueno, por lo menos os hacéis una idea, ¿no? Entonces, ¿qué acontecimiento? Pues fue el descubrimiento de Herculano y de Pompeya. Vale, perfecto. Los objetivos que persigue, pues los objetivos que persigue es expresar la nueva situación revolucionaria. Vaya, esta no es. Regresar a la pureza e ideal grecorromano. ¿Veis? Todo el mundo se equivoca. Yo también, obviamente, ¿no? Entonces, como me he equivocado, esta me la va a repetir. ¿Cuáles son los tres autores principales? Pues tenemos al señor Mengs, Ingres y a David. Vale. Las características principales que tiene la pintura neoclásica son tres. La perspectiva totalmente lineal. No me deja bajar. Bueno, predominio del dibujo, por supuesto, frente al color y el uso de colores puros, la luz fría y la temática en el mundo clásico. El objetivo que persigue, ¿veis? Esta me la está repitiendo. El objetivo es regresar a la pureza ideal grecorromana. Vale. Como veis, pasan conocidos y luego ya dominados. Cuando tenéis los conocidos son cuando de primeras habéis tenido uno, cuando habéis aceptado de primeras uno, y luego ya dominados es cuando, sobre todo, ponen fichas, etc. Esto lo ponéis. ¿Veis cuál es el origen de la pintura clásica? El descontento del movimiento ilustrado frente al rococó y la renovación del arte o crear un nuevo estilo artístico. Que la burguesía es el protagonista. Desencanto de la ilustración con el rococó, renovación del arte, lo hemos entendido. Y fijaos, ya están dominados. Bueno, os ponéis a prueba, pasáis un tiempo en la cueva dentro de las maravillas y allí entonces ya podéis poneros a prueba. Y luego tenéis que hacer las fichas. Deberéis hacer las fichas de Juramento de los Horacios y la muerte de Marat. Vale. Como veis, faltaría, ya tenemos, bueno, qué ocurre después, ¿no? Es decir, porque tenemos que hablar de qué ocurre después. Creáis las fichas, a partir de ahora, bueno, esto ha sido más o menos el contenido de la clase, creáis las fichas, repasáis las preguntas que os he puesto en Quizlet y el martes a las 11 hablamos de la pintura de joya. El objetivo de la clase del martes es que vosotras creéis las preguntas y que o que compartamos entre todos las preguntas o que hagamos una especie de quórum para ver cuáles serían las preguntas más importantes que podríamos crear a partir del material que escojamos y que luego, por supuesto, creemos un mazo de Quizlet para poder repasar. El lunes os diré tarea, pero seguramente una de las tareas que tengáis va a ser la de trabajar un punto y crear un mazo de Quizlet. Así que lo digo porque vayáis echando un vistazo y os vayáis familiarizando con el círculo de aprendizaje. Ya tenemos estos 3 cuartos. Este cuarto os quedaría a vosotros, a vosotras, que sería el cuarto de ponernos a prueba.
y luego tenéis que decidir qué habéis aprendido. Si más o menos lo sabéis, os tenéis, dices, bueno, lo sé más o menos porque Quizlet dice que lo sé. Pero recordad siempre que el objetivo de todo esto es que lo pongáis en un examen, que lo hagáis un examen. Entonces, una vez habéis aprendido esto, deberíais poneros a hacer una prueba e intentar redactarla. Y entonces en base a eso os podríais poner nota. Y más que en sí, si el examen fuera a responder a preguntas de Quizlet, no hay problema. Pero la verdad es que la manera que tenemos de evaluar a la gente siempre es en exámenes. Ahora mismo es más complicado por la situación, pero en el futuro tendréis que hacerlo así. Así que recordad, el simulacro de examen siempre es la prueba final o el elemento. Entonces, dicho esto, lo que pasa después, os lo repito. Creáis las fichas, la de David y la de... Quedaría por crear las fichas, no os estoy diciendo que las creéis, pero quedaría por crear las fichas de la pintura, repasar las preguntas y nos veríamos en la siguiente clase. De momento, no hace falta que creéis las fichas, pero sí repasar las preguntas, porque os vendrá bien y así hablaremos un poco de ello en la próxima clase. Y el martes a las 11 hablaremos de la pintura de Goya. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, muchas gracias. Dicho esto, muchas gracias y nos vemos el martes. Espero que os haya ayudado.